ahora tenemos que hablar de Artemis 2, que llega esta próxima madrugada a la Tierra. Lo hacemos de la mano del divulgador astronómico David Vicente. La nave llegará a la superficie esta próxima madrugada. Es el momento más delicado de toda la misión, cuando todos los sistemas deben funcionar con una precisión absoluta y sin ningún margen de error. Estamos ya con David Vicente. David, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos en unas horas decisivas, la vuelta, el regreso de Artemis 2 a la Tierra, que además se hace sobre el mar, en el Pacífico. Efectivamente, estamos expectantes, ¿no? Las últimas horas, el momento final y quizá más crítico de toda la misión. Y efectivamente, cuando la cápsula de los astronautas llegue a la superficie de la Tierra, lo hará sobre el mar, por la sencilla razón de que es más fácil, es más seguro, por un lado, porque el agua amortigua más que la Tierra, y para evitar hacer un destrozo si cayera en algún lugar de la superficie terrestre, al no poder tener tanta precisión al aterrizar. Es algo que ha llamado la atención. Yo pensaba que sería más fácil hacerlo sobre tierra, pero bueno, ya es curioso ese dato. Y aquí precisamente podemos ver todo ese recorrido de entrada que, si no me equivoco, dura unos 15 minutos desde que cruza las capas más altas de la atmósfera, la troposfera, hasta que llega a la superficie terrestre. Vemos aquí las distintas fases, ¿verdad? Efectivamente. La cápsula se ayuda del rozamiento con la atmósfera para frenarse. Al principio, cuando entra en contacto con ella, va a unos 40.000 kilómetros por hora. Ahí es nada. Y se gira de manera que el escudo térmico de protección se pone de cara a la atmósfera, porque ese rozamiento va a producir un aumento de muchísima temperatura. Aquí lo vemos, 2.750, y además esto hace que la nave se convierta en una auténtica bola de fuego, y además, como decías, entrando hasta altísima velocidad de 40.000 kilómetros por hora, y que en 15 minutos tiene que pasar casi a cero. A frenarse, sí. Poco a poco, con el rozamiento, el aire pierde velocidad y llega un momento en el que despliega paracaídas para irse frenando. A unos 7 kilómetros de altura es cuando despliega los primeros, y luego un poquito más abajo ya despliega más. Pero la fase crítica es sobre todo esa bola de fuego, ese escudo térmico, que en la misión Artemis 1 ya hubo algún problemilla que han arreglado, pero estamos muy expectantes de ver que todo vaya bien. Y sobre este proceso de vuelta tenemos las explicaciones que ha dado Liliana Villarreal. Es la colombiana que lidera el regreso de estos astronautas de Artemis 2 hasta la Tierra. Una vez que sea seguro acercarse a la cápsula, los helicópteros y un equipo de buzos de la Marina en botes pequeños, junto con el equipo de líder de operaciones en aguas abiertas de la NASA, comenzarán a dirigirse a la cápsula. Luego, los buzos de la Marina evaluarán el entorno alrededor de la cápsula para asegurarse que no haya peligros presentes. Cuando los 4 miembros de la tripulación están fuera de la cápsula, el porche delantero será reposicionado para permitir que los astronautas sean subidos individualmente a un helicóptero y llevados al buque. Una vez en el buque, los astronautas serán llevados a un compartimiento de cuidados médicos para recibir una evaluación posterior a la misión, antes de volar en helicóptero desde el barco de regreso a la costa o luego a Centro Johnston. Hemos escuchado las explicaciones de esta ingeniera aeronáutica, y ahora lo que vamos a hacer, David, es recuperar el recorrido que ha hecho Artemis 2, que además ha marcado un nuevo récord en distancia respecto a la Tierra y ha superado al anterior, que fue Apolo 13, si no me equivoco. Apolo 13, sí. Mira, efectivamente, fíjate que está la órbita moviéndose a donde va, y no va donde está la Luna, sino donde va a estar. Es decir, el tiro que hemos hecho desde la Tierra hace 9 días, lo hemos hecho de manera que coincida justo, con total precisión. Con una precisión milimétrica, es una cosa fascinante. Y aprovechando la gravedad de la Luna, dan media vuelta y se vuelven a dirigir a la Tierra. Aquí han llegado, efectivamente, aprovechando a la distancia a la que estaba la Luna, han llegado a 406.000 kilómetros de distancia de la superficie terrestre. Superando la anterior, como veíamos, y todo esto, bueno, pues además hay que tener en cuenta que tienen que tener el suficiente combustible como para poder hacer todo este recorrido, que es muy largo, tal como apreciamos en esta imagen, porque la Luna vista desde aquí parece que esté cerca, pero evidentemente pues son muchísimos kilómetros. Es un trayecto no solo combustible, sino pues oxígeno, alimentos, requiere bastante planificación todo el viaje. ¿Y qué novedades nos aporta esta misión Artemis 2 en relación a las anteriores? Porque en realidad no es la primera que ha viajado por la cara oculta de la Luna. Hay muchos medios que se hacen eco de esta noticia, pero ya se ha
visto en otras ocasiones. ¿Qué aporta de nuevo esta misión? Efectivamente, la cara oculta de la Luna estaba muy fotografiada ya por sondas, astronautas de las misiones Apolo la vieron por detrás, pero en esas misiones estaban orbitando la Luna, estaban mucho más cerquita de la Luna. Estos astronautas lo que han podido ver es una visión mucho más general, más global de la superficie de esa cara oculta, y llevaban instrumentación muy novedosa, que era pues, parte del objetivo de la misión, probar todas estas instrumentaciones, estas cámaras, y entonces pues han investigado, han observado con más detalle, incluso han estudiado distintas zonas en los polos, que es las zonas que ahora mismo más nos interesan de cara a futuros alunizajes y bases en la Luna. Y de hecho hemos podido hacer un seguimiento casi en directo de estas escenas que se han creado dentro de la nave, en este caso, y uno de los momentos más emocionantes precisamente fue cuando se dio nombre al cráter de la Luna, haciendo homenaje a la mujer fallecida del comandante de la tripulación. And we would like to call it Carol, and you spell that C-A-R-R-O-L-L. Antes de perder la comunicación con la Tierra, pues los miembros de la tripulación pidieron al centro de control de Houston poner nombre de Carol a un cráter que se encuentra en la cara oculta. Entre la cara oculta, de hecho, y la visible de la Luna, el momento terminó con un afectuoso abrazo, como podemos ver en estas imágenes. And we would like to call it Carol. Y de hecho tenemos otras curiosas imágenes también que nos ha regalado este viaje, como por ejemplo ese anuncio inesperado, un anuncio no pagado, por así decirlo, el más visto de la historia del bote de Nutella. No sé si tenemos algunas de estas imágenes, pero son realmente muy curiosas y que nos cuentan un poco cómo se vive dentro de esta nave. Este es el preciso instante. Ni que estuviera preparado, Sí, realmente. Un primer plano del objeto, pues como podemos ver, claramente están en situación de ingravidez, que las cosas flotan allí. Es más complicado de manipular todo y como vemos, pues todo el equipaje, todo tiene que estar amarrado. Si no, pasa como con este bote que puede pulular libremente por el espacio, incluso puede llegar a ser peligroso si un líquido, por ejemplo, se libera. Sí, sí, y además incluso se ve también los rizos claro, si llevas el pelo largo, pues se ve cómo se va moviendo el pelo incluso. Y también tenemos imágenes de la avería en este caso, del retrete, que ha sido casi protagonista de este viaje, podríamos decir. Aquí las tenemos, estas imágenes. En 3 ocasiones se ha llegado a averiar, además. 3 ocasiones. Podríamos decir, bueno, esto era un banco de pruebas, una misión de pruebas, ha ido casi todo bien, pero efectivamente el retrete, que ahí lo tenemos, pues ha dado bastantes fallos. Claro, al estar en ingravidez hay muchas cosas cotidianas para nosotros que suponen un reto. En el caso de hacer nuestras necesidades, pues bueno, al no haber gravedad tenemos que usar succión y aproximar nuestros genitales a un tubo de succión que absorba nuestras secreciones, pero pues bueno, pues... No es que sea vital, pero es algo bastante incómodo si el retrete no te funciona durante 10 días de viaje. Claro, bueno, al final se pudo reparar en 2 ocasiones. En la última creo que ya, como estaban, supongo, ya de vuelta, yo había leído que funcionaban con el sistema de las anteriores misiones, incluso de Apolo 13, y en este caso, pues, bueno, al final, ya te digo, parece que ha sido uno de los protagonistas, el retrete de este viaje. Lo vamos dejando aquí, David. Muchas gracias por acompañarnos y ya hemos visto este recorrido, este cráter que tiene el nombre de Carol Taylor, concretamente, que era la mujer difunta fallecida del comandante. Y nada, esperemos que todo salga con una precisión exacta y justa, como estaba previsto. Estaremos atentos esta noche a ver qué pasa.